Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es el 3 de septiembre, viernes 3 de septiembre, y esta es la llamada semanal con el movimiento larruchista. A veces es útil ver al mundo desde la óptica o por los ojos del enemigo. No porque eso nos dé una respuesta, una solución, una explicación de lo que realmente está pasando, pero sí es útil tener una idea de qué están pensando, cómo la están viendo. Nos sirve para eh, empezar a adentrarnos al tema. Obviamente estoy hablando de Afganistán, es importantísimo hablar de Afganistán, seguir hablando de Afganistán, porque el hecho es que hay estamos en una disyuntiva ante la situación de Afganistán, que a diferencia de otras disyuntivas en otros países, en otros lugares, tiene la posibilidad o el potencial para producir un cambio de importancia estratégica internacional. Es una encrucijada, es una situación que puede ir en una de dos direcciones muy fácilmente y muy rápidamente, y es algo que puede ser decisivo para lo que realmente importa estratégicamente, y es lograr una alianza en torno al desarrollo, en torno a la estrategia de la franja y la ruta, en particular la orientación de la RUSH de la economía física, para reemplazar al sistema financiero caduco en bancarrota hoy en día. Y la crisis misma de Afganistán, que no se puede entender en blanco y negro, pero tiene sus matices, pero esa crisis es fundamental. Actuar sobre esa crisis nos permite tener un impacto estratégico de gran importancia. Y les decía que es importante a veces ver las cosas a través de la óptica de lo que está diciendo el enemigo para por lo menos no cometer errores. Hay que hacer eso con un poco de cuidado, con un poco de cautela, porque no es cierto que la negación de la negación es la verdad. Kant no tenía razón en eso. Esta es toda la idea de Kant, que es una idea de Aristóteles, una idea aristotélica, que el enemigo de mi enemigo, pues necesariamente es mi amigo. Eso no es así. Hay que tener un concepto positivo, propio, que no proviene de la situación actual o de la negación de lo que es malo en la situación actual meramente. Pero para empezar la discusión, empecemos con lo de Afganistán desde esa política, desde esa perspectiva de política. Los británicos están absolutamente histéricos y desquiciados y fuera de control por lo que está pasando en Afganistán. Y también por lo que dijo Blair sobre lo que hizo Biden, vamos a poder ver qué es lo que está pasando ahí. La salida ordenada por Biden en Afganistán, obviamente la salida misma tuvo sus problemas, pero el hecho de que se haya parado esa guerra y con eso también anuncios por parte de Biden de que este es el fin de la era de las guerras perpetuas. Esto ha tenido un impacto muy grande con los británicos. Yo me acuerdo que en una de las últimas discusiones que tuvimos habían varias preguntas y es muy propio, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿No habrá quizás un gran plan de los mismos británicos para abandonar Afganistán y luego coordinar su control internacional de otra manera? Y decíamos que no, aquí hay un proceso que está fuera de control de los propios británicos. Y ahora podemos ver de los comentarios y discusiones que ellos mismos han hecho sobre el anuncio de Biden, sobre lo que dijo, sobre lo que está pasando en Afganistán, de que esta es una situación que no está bajo su control. Ahora, por ejemplo, Tony Blair, no solamente ex primer ministro británico, sino que en cierto sentido el abanderado del cambio de paradigma que ocurrió. Él dio un discurso muy importante en 1999 en Chicago, ante el Consejo de Asuntos Mundiales de Chicago. Y lo que él anunció ahí, ojo, 99, 2 años antes del 11 de septiembre del 2001. Él dijo, no, el mundo viejo del
Tratado de Westfalia, donde estados nacionales soberanos se relacionan y se respeta la soberanía, esa era terminó, dijo Blair. Y más bien vamos a inaugurar la era donde la OTAN, Estados Unidos y su gran aliado, el Reino Unido, van a imponer un nuevo orden en base a lo que él llamó el derecho a proteger. Es decir que supuestamente hay un derecho que ellos tienen para proteger, entre comillas, que si los derechos humanos, que si la corrupción, que si esto, que lo otro. Es decir, usar estas justificaciones para avanzar cambios de régimen, eliminar la soberanía nacional, imponer a través de guerras donde es necesario el orden unipolar de respaldo total al sistema financiero en bancarrota de la City de Londres y de Wall Street. Entonces, esto lo anuncia Tony Blair en el 99. Entonces, él comentó en el periódico, el Sunday Times, el Times de domingo de Londres, perdón, hace unos 10 días, dijo, estaba horrorizado por lo que Biden había anunciado, dijo, atacó la imbécil consigna política de Estados Unidos sobre el fin de las guerras perpetuas, que es lo que había anunciado Biden, y dijo que esto va a relegar a la Gran Bretaña global a la segunda división. La idea de la Gran Bretaña global, por supuesto, es la idea de que Gran Bretaña, usando el músculo y el poderío militar de Estados Unidos, iba a mantener su posición mundial del Imperio Británico, de control financiero y demás. Entonces Blair se puso histérico con lo que había ocurrido en Afganistán y lo que había dicho Biden. Pero no es Blair nada más, no podemos descartar eso diciendo, bueno, es un individuo, habrá tenido sus reacciones. Es la totalidad de la visión de los británicos de alto nivel. Otro, el Lord Kim Darroch. Darroch había sido embajador británico en Estados Unidos durante el periodo de la elección de Trump y la toma de posesión de Trump. Y Darroch, quizás algunos de ustedes se acuerden, había escrito mensajes diplomáticos a la Cancillería británica diciendo que tenían que encontrar la manera de rodear a Trump para asegurar que no siguiera con una política de acercamiento con los rusos y con los chinos. La respuesta de Darroch, ahora ya está de regreso en Londres, dijo que había habido un desastre de política exterior que supone la retirada de Afganistán. Esto amenaza con socavar el proyecto de la Gran Bretaña global que ha inaugurado Boris Johnson, o sea, lo mismo que dijo Blair. Y dijo Darroch que esta idea de la Gran Bretaña global era un camino interesante, sensato y potencialmente lucrativo para el Reino Unido. Pero ahora todo esto se ha venido abajo con la salida de Afganistán y el hecho de que Estados Unidos no consultó ni al Reino Unido ni a nadie pidiendo permiso. Y están muy enojados con eso. Dijo Darroch le va a tomar bastante tiempo a Occidente en su conjunto, porque es un fracaso de Occidente, un desastre para Occidente, no solo para el Reino Unido y Estados Unidos, recuperar nuestra reputación. Luego la ex primer ministro Theresa May del Reino Unido dijo que la salida de Afganistán había sido un desastre también para la política de la Gran Bretaña global de Boris Johnson, y ella dijo con desdén, ¿y dónde está la Gran Bretaña global? En las calles de Kabul, Afganistán. Luego, un ex asistente de Margaret Thatcher, ¿se acuerdan? La primer ministro del Reino Unido, un tal Niall Gardiner. Él ahora preside el Centro Margaret Thatcher para la Libertad en la Fundación Heritage, que son neoconservadores en Estados Unidos. Y él dijo, los británicos se sienten traicionados con el fiasco de Biden en Afganistán. Nuestra relación especial está en el congelador.
La revista Economist reconoce que esto ha sido un golpe durísimo a la relación especial, pero ellos se sienten más optimistas, piensan que todavía se puede recuperar. Dicen que los vínculos de la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido se han visto debilitados con la debacle de Afganistán, pero la relación especial ha sobrevivido otros golpes como el de Suez. Ahora, el paralelo histórico es muy interesante porque es la crisis del canal de Suez, cuando Eisenhower simplemente no aceptó los intentos de los británicos de imponerse. Luego hay un artículo este es un norteamericano, pero totalmente anglófilo, Robert Wilkie. Él es exfuncionario de la presidencia de Bush y de Trump, ahora está escribió algo para la Fundación Heritage el 31 de agosto, que se llama La relación especial Estados Unidos-Reino Unido después de la caída de Kabul. Ahora, este Wilkie no solamente es anglófilo, sino que es un abierto defensor de los Estados Confederados, es decir, de la esclavitud, que también fue un proyecto británico. Entonces, este también se queja. Dice, cuando Biden decidió salirse de Afganistán, ni se preocupó por consultar a los aliados británicos sobre cómo realizar la salida y luego se negó a aceptar llamadas de Boris Johnson por 36 horas después de que Kabul cayó en manos de Talibán. Dijo que la relación, que Biden está haciendo destrozos de la relación especial Estados Unidos-Reino Unido. Luego, bueno, lo dejo en esto. Hay muchos ejemplos, mucha de la inteligencia de la semana indica exactamente este nivel de histeria. Les he dado muchos ejemplos simplemente para que tengan una idea de que este no es un comentario suelto, sino que los británicos realmente están alarmados con lo que está pasando y no más que lo que está pasando, con el potencial de lo que puede pasar en Afganistán, porque hasta ahora no se ha llevado a cabo el tipo de cambio estratégico requerido, pero pues lo más curioso de todo es que Biden en efecto implementó lo que era parte de la política de Donald Trump para Afganistán, es decir, nos vamos a salir. Ya no podemos seguir matando a gente, matándonos a nosotros mismos. Se gastaron más de $2 billones en 20 años, dizque para parar el terrorismo, y lo único que hizo fue promover el terrorismo y además establecer el modelo tipo Blair de intervencionismo mundial. Esto de que lo que hizo Biden es lo que había prometido Trump es particularmente irónico, porque Trump ahora está atacando a Biden por haber perdido a Afganistán, el Partido Demócrata está atacando a Biden, el Partido Republicano está atacando a Biden, todo el mundo lo está atacando porque hizo algo bueno, simplemente decidió que nos vamos a salir. Ahora, eso no quiere decir que el movimiento larruchista se ha vuelto, que nos hemos vuelto hinchas de Biden y ahora que Biden, nada de eso. Simplemente reconocer que aquí hay un proceso muy complejo. La realidad es compleja. ¿Por qué lo está haciendo Biden? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero una de las cosas importantes es que estamos en un cambio de fase, un cambio de sistema, donde lo que se hubiera perdido de seguir adelante con esto es más de lo que se perdió saliéndose. También hay muchas indicaciones de que hay una pelea faccional grande dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los militares activos y retirados de Estados Unidos. Por un lado, Biden anunció que el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, todos de manera unánime, respaldaron su decisión de salir y salir a tiempo, que era la mejor manera de proteger las tropas y asegurar que no hubiera más terrorismo, por lo menos por el momento. Pero también ayer 90 funcionarios oficiales de alto nivel, generales, almirantes y demás, firmaron una carta abierta
a Biden diciéndole que debería, bueno, a Biden y también al secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, que deberían renunciar porque permitieron esta derrota de Estados Unidos ante el terrorismo del Talibán. Ahora, es muy indicativo quiénes son estos 90 oficiales. Uno es el almirante Poindexter, que se acordarán el papel de Poindexter con Bush. Otro es un general McInerney, que es uno de los tipos locos, totalmente dispuesto a lanzar guerras, hasta guerra nuclear si fuera necesario. Es decir, estos son los neoconservadores. Por el otro lado, dentro de las Fuerzas Armadas y los militares, claramente hay una pelea sobre todo esto. Está lo que dije del Estado Mayor Conjunto, pero también acuérdense lo que hizo el coronel Black, usándonos a nosotros como una plataforma donde él denunció lo que era un golpe de Estado militar en contra de Trump que se estaba gestando, y luego las varias intervenciones que tuvo sobre el tema de Irak, sobre el tema de Afganistán, todas las guerras de una manera con una pasión tremenda por lo que hemos hecho en Irak, en Siria y otros lados. Y lo dijimos en el momento, ¿no? Black nunca haría algo así si fuera el llanero solitario. Ahí hay más detrás de eso. Los detalles, bueno, no lo sé. Si lo supiera no se los diría, pero todo indica de que hay fuerzas que se están moviendo. Para quienes nos conocen de algún tiempo atrás, acuérdense de Walter Jones, el congresista de Carolina del Norte, ya falleció, muy amigo nuestro, totalmente defensor de la Rush, de Glass-Steagall, un republicano, enemigo de todas las guerras en el exterior, y la base electoral de Walter Jones es la base militar en Carolina del Norte, es decir, su base son los militares. Entonces, aquí hay cosas que se están moviendo, es una realidad compleja que estamos viviendo y hay que tomar eso en cuenta. También por eso la negación de la negación o la orientación kantiana o aristotélica no funciona. Eso quizás funcione en tiempos calmados donde las reglas se aplican, pero en momentos de gran turbulencia, cuando todo cambia de la noche a la mañana, cuando las reglas anteriores o lo que parecía que iba a ocurrir cambia, nada de eso funciona. Y por eso Helga ha insistido que la manera en que tenemos que abordar el tema de Afganistán y el tema mundial en general es con las soluciones por delante, es decir, empezar con lo que es la solución necesaria a esa situación y a la situación mundial en general. El hecho es que el discurso que dio Biden, si lo leyeron, del 31 de agosto, con la salida, es un discurso bueno. Ahora, una cosa son discursos y otra cosa es la orientación estratégica, pero en lo que va de discurso, bastante sólido. Yo no iba a prolongar esta guerra para siempre y no iba a prolongar una salida para siempre. Esta decisión sobre Afganistán no es solo sobre Afganistán, se trata de poner fin a una era de grandes operaciones militares para rehacer otros países. Esto ya no lo vamos a hacer, dijo. Y habló de la destrucción de las familias de los veteranos y demás, que algunos asesores le habían dicho hay que quedarnos con una operación de costos bajos, es decir, bombardeo desde el aire y sin tener gente ahí mismo, y él dijo no hay tal costo. El costo de la guerra que llevarán consigo toda la vida los supervivientes es algo que no podemos negar, dijo, y lo que es más trágico, lo que vemos en la impactante estadística que debería hacer reflexionar a cualquiera que piense que la guerra puede ser de bajo grado, de bajo riesgo o de bajo costo. 18 veteranos en promedio que mueren de suicidio cada día en Estados Unidos. No en un lugar lejano, sino aquí mismo en Estados Unidos. No hay nada de bajo grado, bajo riesgo, bajo costo en ninguna guerra. Es hora de poner fin a la guerra en Afganistán. Ahora, lo que Helga ha recalcado es lo que nosotros mismos dijimos desde el 31 de julio y nuestra
videoconferencia sobre todo esto, hay que tener las soluciones y plantear todo eso. Y concretamente es el requerimiento de resolver la crisis de Afganistán de la misma manera en que se tienen que resolver todas las crisis a nivel mundial, con desarrollo económico, cooperación, lograr la paz mediante, a través del desarrollo. En el caso de Afganistán son 39 millones de habitantes, 14 millones padecen hambre. El Programa Mundial de Alimentos de Beasley ha denunciado que 4 millones pueden morir de hambre este año. Es un país tomado por el narcotráfico en gran medida y hay que asegurar que la iniciativa de la Franja y la Ruta de los chinos entre a todo vapor a la situación de Afganistán para ayudar a desarrollar ese país en combinación con los vecinos. Y ahí tienen que cooperar gente que es muy amiga y gente que no es tan amiga. India tiene que estar en eso, Pakistán tiene que estar en eso, Afganistán obviamente, Irán, China, Rusia. Y si Estados Unidos quiere hacer algo, dice Helga, debería inmediatamente ayudar a abordar el problema de la salud, construir hospitales. Tenemos capacidades con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas pueden servir para construir y no destruir, en combinación con Rusia, China y otros países, con la Franja y la Ruta. Eso es lo que se requiere en esa situación. Afganistán es un país destruido también por COVID y lo mismo también por el tema del narcotráfico. Ahora, si queremos parar el narcotráfico en Afganistán, muy bien, Talibán ha hecho declaraciones buenas sobre eso, pero son declaraciones hasta el momento. Y ni nosotros, ni los rusos, ni los chinos somos ingenuos respecto a Talibán. O quizás habría que decir los talibanes, porque hay varias facciones. Pero lo que han planteado que van a hacer en términos de permitir el desarrollo, etcétera, etcétera, y también parar el opio, si eso va de palabras a hechos, ahí sí se puede hacer algo. Pero lo peor que se puede hacer para una posible lucha contra el narcotráfico es hacer lo que Estados Unidos y la Unión Europea y el Banco Mundial ha hecho, que es simplemente han congelado los depósitos de Afganistán en el exterior, 8 o 9 mil millones de dólares, y están congelando cualquier ayuda financiera, exactamente en el momento en que hay que desarrollar al país para que se pueda eliminar el papel de Afganistán en el narcotráfico. Ahora, tampoco hay que ser ingenuos con eso, porque la batalla, porque quien controla el narcotráfico no es un asunto de Afganistán, esto no es asunto de Talibán ni de otros grupos narcos ni nada, esto es un asunto de quienes controlan el narcotráfico S.A. y nosotros somos los que hemos escrito el libro sobre eso, que es la banca británica y los aliados en Wall Street. Ahora, la propia Organización de las Naciones Unidas en contra del narcotráfico y el crimen organizado, que es una de las fuentes bastante adecuadas de estadísticas sobre el narcotráfico internacional, porque lo hemos estudiado en detalle a lo largo de las décadas. Pero hay un informe de esta Organización de Naciones Unidas del 2011, escrito bajo el director ejecutivo Yuri Fedotov, un ruso que era el jefe de esa organización, como también lo había sido Pino Arlacchi de Italia, que ahora está trabajando muy de cerca con nosotros. Pero lo que denunciaron es que en el año 2009, y la situación de hoy es muy parecida, es que sí, el Talibán saca algo de dinero del narcotráfico. En ese año estaban hablando de 155 millones de dólares que estaban cobrando en impuestos, básicamente. Mientras que los campesinos, los productores, los agricultores que producían el opio en los sembradíos que tenían, ellos estaban ganando 440 millones de dólares en lo que vendían a los narcos. Los narcos de Afganistán estaban ganando 2
1.200 millones de dólares, es decir, 5 veces más del mismo tráfico de lo que estaban ganando los productores, los agricultores y, qué sé yo, mucho más, 30 veces más de lo que estaban ganando el Talibán. Pero si vemos lo que es el narcotráfico internacional, ese es el costo y lo que podían ganar los traficantes de Afganistán, que venden opio en Afganistán, en Irán, en la región. Mucho del opio se consume ahí. El resto se transforma en heroína que se exporta a Rusia, a Europa, a otros países. El valor total de la cosecha de opio de Afganistán en ese año, usando nuestras estadísticas, que son las mejores que existen en el mundo, sobre todo esto. El valor de todo eso era más o menos 65 mil millones de dólares. Es decir, lo que estaba cobrando el Talibán era el 0.2% de lo que narcotráfico está sacando de ese narcotráfico. Y eso es simplemente una pequeña parte de lo que es el valor total de las drogas ilegales, que era pues 10 veces más, porque la heroína era solamente el 10% de todo el tráfico mundial, el costo, el valor del tráfico mundial en ese año. La parte gruesa del narcotráfico, de este aparato de narcotráfico internacional, viene no de opio, no de cocaína, no de metanfetamina, sino de la marihuana. Y bueno, ese es todo otro tema. Pero entonces, si queremos romper ese vínculo de Talibán con el narcotráfico, que sí ha existido, si vamos a tomarlos a su palabra, tiene que hacer con una guerra en contra del aparato financiero internacional del narcotráfico, que es la banca internacional, y con el desarrollo de la franja y la ruta. Eso es lo que se requiere en esta situación. Entonces tenemos una situación realmente muy fluida. Es un punto decisivo donde podemos cambiar todo el cuadro internacional. Y lo que nuestro movimiento, el movimiento de la RUSH, puede hacer es, entendiendo que ese es el punto neurálgico, todas las fuerzas internacionales que tenemos están enfocadas en ese punto. Es un láser. Seremos un láser pequeño, pero un láser pequeño es mucho más eficiente si sabe a lo que va de pues muchas otras fuerzas muy dispersas que están hablando de otros temas que no van a cambiar la situación estratégica, pero este sí es un flanco que puede funcionar. Entonces, esa es la importancia y por qué hemos insistido sobre el tema de Afganistán ya por varias semanas corridas, porque es el centro donde podemos afectar la situación internacional. Ahora, 2 o 3 puntos estratégicos adicionales que es importante mencionar. Primero, la COP26 de la Revolución Verde, o el movimiento verde de cambio climático, está teniendo problemas. Esto no va a ser fácil, porque ni Rusia, ni China, ni India están aceptando el cambio de paradigma que están insistiendo se tiene que aplicar. Por ejemplo, Wang Yi, el canciller chino, dijo, bueno, sí, claro, queremos hacer algo con el cambio climático, pero ese es solamente un punto en la discusión con Estados Unidos. Y número 2, se tiene que hacer de una manera que permita el desarrollo económico. Cuando hay un oasis de cooperación, tenemos que pensar en todo el desierto. Si resolvemos el problema del cambio climático nada más, el desierto puede comerse ese oasis si no resolvemos los problemas del desierto en general. Y así por el estilo. Cosas parecidas también de Rusia, de China, de Italia, de ciertos sectores italianos. No les va a quedar tan fácil lograr el tipo de maltusianismo a ultranza como lo que quieren lograr. Uno de los puntos contrapuestos a esta orientación se está realizando en estos mismos días en Vladivostok, que es la reunión anual el Foro Económico del Este Oriental, que siempre se realiza en Vladivostok. Están ahí Putin, participa también Xi, Modi, con discursos y demás, y toda la discusión es sobre el desarrollo.
El título de la conferencia es Nuevas oportunidades para el lejano oriente en un mundo cambiante. Xi Jinping habló de la necesidad de profundizar la cooperación entre la Franja y la Ruta y la Unión Económica Eurasiática. Y así por el estilo. Entonces hay cosas muy interesantes que están ocurriendo ahí. Putin, y con esto cierro lo que querías decir de introducción, Putin ahí comentó sobre el significado de lo que acaba de pasar en Afganistán o lo que está pasando. Dijo, bueno, queda demostrado que no se puede imponer la democracia por fuerza. Eso, países lo aceptan si lo quieren aceptar, pero esto no funciona. Eso quedó demostrado. Toda una era de la política mundial ha cambiado por eso. Y hay que preguntarnos si lo de Afganistán es el fin de la hegemonía de Occidente a nivel mundial. Y lo dejó como pregunta planteada. Y en efecto, es un sistema que se está derrumbando. Sobre Talibán dijo, Talibán no es homogéneo, son varias cosas. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que trabajar juntos los diversos países del mundo para garantizar el desarrollo de esa región. Le preguntaron si iba a reconocer diplomáticamente a Afganistán. Dijo, bueno, primero tienen que formar un gobierno, no hay gobierno todavía, y después vamos a ver, dependiendo de lo que pase con otros países y dependiendo de lo que ocurra con Talibán. Entonces, yo creo que Rusia y China entienden muy bien lo que Helga Seplarrush ha señalado sobre el significado de este punto específico en el planeta Tierra, que es Afganistán, y el potencial que tiene para volverse un punto decisivo de un cambio de paradigma. No está garantizado nada. Lo que Biden ha propuesto no es una solución. Lo mejor que se puede decir es que evitó el desastre, hizo cosas que no son malas y terribles, pero sigue la confrontación con China, sigue la confrontación con Rusia, sigue especialmente la crisis económica internacional. Entonces, lo que se requiere es el tipo de cambio total de sistema, reemplazando este sistema con un orden basado en una reorganización por bancarrota y que favorezca el desarrollo industrial de todas las regiones, especialmente empezando con una región tan destrozada como es Afganistán, que puede servir como un momento decisivo para un cambio de paradigma a nivel mundial. Bueno, eso es lo que queríamos comentar a manera de introducción y ahora podemos pasar a la discusión.